Revista. Y bueno, pues en medio de esta situación, insisto, si no se atienden las líneas de emergencia, pues ¿qué esperamos acerca de la atención a los periodistas? Yo le agradezco mucho a Fernando Mora, presidente de la Fundación Fernando Mora, que nos tome la llamada en esta mañana. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Erika, buen día a toda la audiencia. Pues en efecto, la prevención es uno de los talones de Aquiles en todos los niveles de gobierno, ¿no? Sin duda alguna. Y más cuando hablamos precisamente de la prevención, en este tema, la protección, pues, de manera preventiva, Fernando, y lo hemos visto con el tema de los periodistas. Una gran exigencia es que no solo se actúe cuando ya hay periodistas asesinados, sino que se pueda garantizar, digamos, un contexto sano para el ejercicio del periodismo. Erika, un asunto, pues hasta cierto punto muy grave, ¿no? Lo sucedido en Acayucan el domingo pasado, cuando el periodista hondureño Edwin Rivera es asesinado. Era un periodista que contaba con la protección de la ONU, que él pidió permanecer en México para salvaguardar su vida después de los hechos que se registraron en Honduras, y el domingo pasado lo matan en Acayucan, Veracruz. Lo cual, independientemente de la condición de los periodistas mexicanos, pues imagínate un periodista protegido de la ONU que ACNUR tenía bajo su responsabilidad en el municipio de Acayucan, y lo matan en México, ¿no? Y esto se traduce en lo que hemos estado viendo a lo largo de todo este año con los 9 periodistas mexicanos que han perdido la vida con ataques a la libertad de expresión. En efecto, vivimos una crisis seria en el tema. La defensa y promoción de la libertad de expresión está nula completamente, está ausente de las plataformas de los partidos políticos. A mí me sorprende mucho, esta semana hicimos un análisis de lo que ha sucedido en los últimos 15 años, ¿no? Y al menos en las plataformas electorales del 2006 y del 2012, ni un solo partido político incluyó en sus plataformas el tema de los asesinatos a periodistas, el tema de salvaguardar la libertad de expresión, el derecho a la información, y sobre todo el que la opinión pública esté consciente de lo que está pasando, ¿no? Ahora, pensando precisamente en ello, se ha estado trabajando en esta agenda a través de la cual, bueno, pues exigen acciones muy concretas en cuanto a la protección del ejercicio del periodismo. Sin embargo, yo también te preguntaría, ¿qué tanta voluntad vemos por parte de los diferentes niveles de gobierno? Porque primero, pareciera que los gobiernos estatales y municipales se hacen para atrás y dejan esta responsabilidad de la seguridad de los periodistas en manos de la Federación. Ha sido la única que ha abordado el tema, por lo menos. En el caso de San Luis Potosí, no hemos escuchado posturas por parte de los gobiernos locales, Fernando. Mira, el problema, Erika, es general, es a nivel nacional. El gobierno federal tuvo que abordar el tema, y la CONAGO, los gobernadores en su conjunto abordaron el tema ante la presión de organizaciones del gremio periodístico y de los propios periodistas, porque en efecto, al ver que nadie tomaba conciencia de lo que está pasando, imagínate que en la última década México es equiparado con Siria y con otros países del Medio Oriente que están en guerra, y en los cuales el ejercicio periodístico es verdaderamente peligroso por la situación que se vive en esos países. Pues resulta que México, sin tener una guerra declarada, está en esos niveles de riesgos para el ejercicio periodístico, cuando justamente el informar a la población del acontecer, el dar un reporte objetivo y veraz de los hechos que ocurren en todo el territorio, es parte de las fortalezas de una democracia como lo es nuestro país, la de México. Entonces es inexplicable que efectivamente los actores políticos hagan mutis y pues nadie vio, nadie pasó, y aquí no ha pasado nada, y se siga incrementando esta situación de ataques a la libertad de expresión, que si bien es cierto, también hay que reconocer lo que el propio presidente reconoció. El Estado mexicano ha fallado porque gran parte de estos ataques a la libertad de expresión obedecen a los altos índices de corrupción y de impunidad que hay en el Estado mexicano. Entonces, una parte del Estado ha fallado. La semana pasada a mí me llamó mucho la atención las declaraciones del subsecretario Roberto Campa, justo en San Luis Potosí, cuando empezaron los trabajos de capacitación para las nuevas unidades que crearán a nivel estatal para investigaciones en materia de libertad de expresión. El que él diga nos rebasó el problema. O sea, como Estado mexicano
yo creo que no podemos reconocer que nos haya rebasado una situación de ataques a la libertad de expresión en el país. Claro. Entonces, para mí es un alto riesgo, ¿no? ¿Cuáles tendrían que ser los puntos básicos en la agenda para atender esta situación? Mira, la ausencia de definiciones y de acciones concretas sobre libertad de expresión y protección a periodistas en un contexto en el que se han incrementado las agresiones en la última década, debería de contemplar al menos el estudio del marco legal para el ejercicio del trabajo periodístico, que debe ser modificado, impulsando, entre otras, una ley de protección a periodistas, una iniciativa de ley de periodismo de alto riesgo, desde luego darle independencia en todos los sentidos, financiera y de actuación, a la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, que quedará enclavada en la nueva Fiscalía Autónoma, así como a las agencias ministeriales que aparentemente se crearán a nivel estatal. Y desde luego, pues también hace falta una ley de equidad publicitaria que le quite a los gobiernos la posibilidad de ejercer una coerción sobre los medios de comunicación y sobre los periodistas mediante el uso de recursos públicos en campañas publicitarias. En su conjunto, yo creo que lo que es necesario es revisar todo el marco legal vinculado al ejercicio periodístico y que tengamos un nuevo marco apegado a las recomendaciones que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a lo que ha manejado la OEA, a lo que la propia ONU ha señalado. Pero independientemente de los organismos internacionales, pues debemos de basarnos en las experiencias que hay. Por ejemplo, en Canadá existe una ley de protección a periodistas, existe una ley de equidad publicitaria, en Italia, en España, en Países Bajos. O sea, hay muchas experiencias internacionales que nos pueden servir de base para adaptar a las circunstancias y condiciones que se viven en México, y de ahí pues mover un sistema legal, un marco jurídico adecuado para el ejercicio periodístico que garantice, no nada más en este momento, porque muchas veces ante estas situaciones álgidas, pues muchos salen, alzan la voz y se instrumentan acciones a bote pronto que en 6, 7, 8 meses se olvidaron y ahí quedaron. Lo que tenemos que buscar es algo que prevalezca en el tiempo, fortalecer esto para que sea a mediano y largo plazo y que garantice la protección y la prevención para el ejercicio periodístico. Pero la parte más importante, Fernando, me parece precisamente esa, el entorno seguro, pues la prevención. Es muy lamentable hablar de periodistas asesinatos, pero ha sido todavía más lamentable y más torpe la reacción por parte de los diferentes niveles de gobierno, y tendríamos que estar apostando por la prevención, por contar con un entorno seguro para el ejercicio del periodismo en este país que tú bien lo decías, pues se supone que no es tener una guerra declarada, deberíamos de tener pues mayores condiciones de seguridad. Te agradezco como siempre la oportunidad de conversar y seguimos platicando la próxima semana, Fernando. Erika, te mando un abrazo, te agradezco mucho y un saludo a toda la audiencia. Igualmente, muy buenos días, Fernando Mora, presidente de la